y ya duro y directo, vámonos con mis compañeros Manuel Hernández Borbolla y Alejandro Almazán. Estamos esperando que se incorpore Jesús Cervantes para esta mesa de conversación con periodistas. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un saludo a la mesa, al auditorio. Buenos días. Todo bien, todo bien. Gracias, buenos días. Te vemos congelado, te congelaste, Alejandro. No sé si estás conectado con tu compu o con tu celular, pero si no, ya te recuperamos. Ya, se descongeló. Es que ando, Okay. La señal anda un poco inestable, aquí dice. Ok, pues caballeros, si quieren entrando en materia, y esto me gustaría que lo pudiéramos abordar también pues desde el ámbito periodístico, como periodistas que son y somos, y todo este desaguisado que sucedió con el presidente López Obrador cuando hace estos señalamientos por este trabajo periodístico que se hizo y hace señalamientos muy concretos a dos medios que lo publicaron, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Ya hubo distintos ángulos sobre este tema y aquí más que nada desde el ámbito periodístico, ¿qué devela esta conflictividad que hubo entre el mandatario con dos medios de comunicación y muy particularmente con Aristegui Noticias, Manuel Hernández Borbolla? Pues yo creo que se hizo una polémica bastante grande. Pues por una parte, por la falta de contundencia del reportaje y algunas de sus premisas forzadas, que pues desataron el enojo de López Obrador y que respondió pues con bastante energía contra Carmen Aristegui y Proceso en particular. Y pues yo creo que si bien es cierto que estamos metidos en un contexto en un contexto político muy álgido, en el que cualquier expresión o cualquier asunto desata expresiones muy, pues que encienden mucho los ánimos en general. Yo creo que pues sería bueno un poco de prudencia de las dos partes, ¿no? Porque hemos visto comentarios bastante exaltados por parte del presidente y por parte de los medios de comunicación. Entonces creo que estamos en un momento en el que sí vendría bien un poco de mesura por parte de ambas partes para no dejar que sigan escalando estos conflictos que muchas veces son un poco innecesarios, creo yo. Pero al mismo tiempo me parece muy sana el alto nivel de politización que está viviendo actualmente la sociedad mexicana. Ya hacía mucha falta que la sociedad mexicana discutiera con tanta vehemencia o con tanta enjundia temas como reportajes. Yo no recuerdo que el nivel de exigencia de los reportajes fuera tan alto como el que existe hoy en día, y eso me parece un signo positivo de un sector de la población cada vez más politizado, más informado, que está exigiendo mejores productos periodísticos, y esa parte me parece muy positiva dentro de todo este conflicto, más allá de que uno pueda estar en contra o a favor de las posturas editoriales y el contenido que ofrecen ciertos medios de comunicación, y al mismo tiempo pues de las reacciones del presidente. Alejandro, ¿cuál es tu valoración ahí al respecto? Pues fíjate que yo coincido en esta última parte con Manuel en el sentido de la gente, ¿no? O sea, la gente me parece que es la que ha hecho, o sea, Andrés Manuel o el presidente puso sobre la mesa la desmitificación del poder, ¿no? Y en efecto, pues la prensa también ha sido o está en esta desmitificación. Y creo que en efecto la gente ha estado más politizada, pero también creo que hay una parte de gente en la que trae esta línea, digamos, muy de AMLO, ¿no? Es decir, la que dice o estás conmigo o estás contra mí. Y yo creo que, bueno, que con Carmen, sobre todo con Carmen, ¿no? Yo en Proceso no me meto, pero con Carmen sí creo que se equivocó
en el sentido porque al final Carmen creo que está buscando un periodismo más plural y el problema de quedarse en medio pues es que los golpes te van a venir más duro, ¿no? O realmente te destapas como alguien de la derecha o alguien de los chairos, ¿no? O sea, es decir, creo que esta cosa de poner hacia los extremos, que sea blanco-negro, pues tampoco funciona. Creo que Carmen, a su manera, ha intentado que su programa sea plural, que sea un poco más imparcial. Por supuesto que hay ahí en su programa 2, 3 personajes que a la gente no le gustan, pero pues es la decisión que ha tenido también Carmen, ¿no? En una cuestión editorial, ¿no? O sea, yo creo que es válida esa pluralidad. Es cierto que AMLO está pidiendo, ¿no? Como esta suerte de casi de una incondicionalidad hacia él, y creo que tampoco se puede dar, ¿no? Ahora, creo que también se equivoca en el sentido de que pues, se va sobre Carmen, cuando el reportaje pues viene, es otro origen, ¿no? Es a través de fundaciones, que se llama, bueno, y quien lo obtiene básicamente o quien hace todo es Conectas, y Conectas pues hace que todos sus productos, sus reportajes periodísticos o todo su producto periodístico salga en distintos medios de comunicación, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues evidentemente creo que donde se equivoca Conectas es en haber presentado un reportaje que pues le faltaba, ¿no? Le faltaban cosas que pudieran, datos que pudieran realmente consolidar la hipótesis en la que están manejando. Me parece que hay muy buenos datos, me parece que sí se infieren muchas cosas, pero pues estas cosas tampoco son de inferir, ¿no? Son de estar probando. Entonces creo que ahí hay, no sé, o sea, sí, está el problema, digamos, de que no funcionó bien el texto, pero también creo que descalificar todo porque pues, me vas a atacar también es un poco peligroso, ¿no? Claro, hay que ser contundentes, por supuesto, y creo que este reportaje, pues bueno, falló. Y es pues por lo menos es una prueba de lo que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Pues porque la gente, repito, como dice Manuel, está politizada y está exigiendo más información más contundente, más veraz, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a seguir viendo esto en los medios. Yo también no recuerdo que un reportaje de estos haya causado tal polémica, al extremo de que en las redes sociales le dieron la vuelta a los chocolates Rocío, ¿no? Es decir, la gente dice, esta es la dirección en el centro histórico, Guatemala número tal, y hay que ir a comprar chocolates Rocío, ¿no? Y entonces empezó a haber toda esta como reconversión de que algo de que parecía malo, los chocolates Rocío, hoy son el producto deseado, ¿no? Que es un poco como, o sea, estas cosas espontáneas que surgen en Twitter, ¿no? O sea, estas medio, que van en contra, ¿no? De todo estatus, ¡pum! Ahora están un poco reivindicando los chocolates Rocío, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser interesante. Repito, vamos a seguir viendo reportajes que van a incomodar al presidente y él, pues, por supuesto, que va a salir a reclamar, ¿no? Y será cuestión quizá de nosotros, los periodistas, pues también de ir evaluando el propio trabajo nuestro, el propio trabajo de los compañeros, ¿no? Por eso este ejercicio, que es obvio, está mal hecho y lo hemos platicado 1000 veces de quién es quién en los medios, pero por eso funciona el quién en los medios, porque podría hacer que nosotros volteáramos a ver hacia otros trabajos que evidentemente no hemos visto y que a lo mejor están mal hechos, ¿no? O que están mal aplicados. Entonces, bueno, yo me estoy preparando para más reportajes porque pues van a venir más, ¿no? Y conforme se acerque el final del sexenio de López Obrador, yo creo que incluso los escándalos serán mayores, ¿no? Pero independientemente de la calidad de la investigación, en este caso en específico, y en otros reportajes que han causado escozor con al presidente López Obrador, Manuel, a mí lo que me preocupa es esa tendencia, como ustedes mencionaban, esa tendencia de entender el buen periodismo como el que está militando en su causa. Sí, Yo repito esa parte, Manuel, Alejandro, pero la pregunta te la quiero hacer primero a ti, Manuel. Esto de plantear a otros personajes del pasado, periodistas como Zarco, pero en este caso, por ejemplo, los Flores Magón, y plantearlos como lo que para él es la buena prensa, me parece de riesgo porque, insisto, los Flores Magón eran militantes de una causa política, eran más bien políticos que publicaban sus periódicos, pues, pero eran políticos.
y eran militantes de una causa. Y si esa es la idea del presidente López Obrador, de que los buenos periodistas son los que militan conmigo, me parece que ahí hay un problema, independientemente del contenido, que habrá que, sí, por supuesto, puede ser o no cuestionable, pero a mí lo que me preocupa es que desde el poder presidencial y de una persona, un personaje con tanta fuerza política como es López Obrador, se tenga esta concepción. Entonces me parece que ahí habría que analizarlo y también analizar otro punto. Creo que estamos llegando a un momento que supera inclusive a nosotros mismos y al presidente López Obrador. La crisis del modelo del ejercicio periodístico en México, sí, atadísimo al poder. Así se creó, así está el periodismo como se ha hecho en México, me parece que está siendo una crisis. ¿Cómo ves tú, Manuel? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues no es la primera vez que López Obrador manifiesta esta situación, ¿no? De que la buena prensa es la que está a su favor políticamente. Y no solo ha pasado con eso, sino con otros movimientos sociales. Es decir, todo aquel que no está de manera incondicional con López Obrador, pues es parte del enemigo, del adversario, del régimen neoliberal. Y esto me parece pues completamente exagerado y excesivo por parte del presidente, ¿no? Es decir, como si todas las otras causas o quienes son críticos de alguna manera con López Obrador, pues son parte del enemigo. Obviamente es parte de una táctica muy socorrida del presidente López Obrador, que siempre invariablemente busca un enemigo como parte de su estrategia de comunicación política. Siempre tiene un adversario enfrente y eso es lo que le hace ganar terreno en ciertos aspectos, ¿no? La prensa no es la excepción y sí me parece exagerado que diga digo, más allá del coraje que le pueda causar un reportaje lleno de inferencias en el que se involucra su familia, pues me parece también exagerada la reacción de López Obrador de calificar de que medios como Aristegui y Proceso nunca, porque esa fue la palabra, nunca han hecho absolutamente nada que beneficie a la población o a la gente, ¿no? Cuando esto pues es completamente falso, porque más allá de que ambos medios pues se hayan podido haber derechizado un poco en la última etapa, más a lo mejor Proceso que Carmen Aristegui, pues ahí también están los reportajes de Genaro Villamil, de Álvaro Delgado, de una serie de personajes que incluso están dentro de las filas de la Cuarta Transformación. Entonces ahora que tampoco nos venga el presidente a decir que nunca jamás aportaron nada porque últimamente le han pegado o han sacado algunos reportajes en su contra, ¿no? Yo creo que más bien hay que señalar pues las cosas en su debida dimensión. Es decir, sí es cierto que también que a lo mejor muchos no estamos del todo de acuerdo con la línea editorial de estos medios, pero eso no significa tampoco que nunca jamás hayan aportado nada. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida. También entiendo pues el coraje de López Obrador de que pues en reiteradas ocasiones han tratado de involucrar a sus hijos en asuntos políticos y que en la inmensa mayoría, por no decir que en todos, pues no han podido demostrar un conflicto de interés de manera contundente en el que se involucran a sus hijos, ¿no? Entonces también entiendo la molestia de López Obrador como ser humano, como padre de familia en este asunto, pero pues también a final de cuentas está asumiendo un cargo y un cargo público como es la presidencia de la República, en el que no puede tampoco pues expresar o tiene que tener más aguante en estos temas y no irse tan fácilmente por expresiones que no van acorde con el cargo que está asumiendo, ¿no? Yo creo que debería ser más prudente en muchos de sus señalamientos, y porque además, pues es paradójico, ¿no? Que, digo, el pleito con otros medios abiertamente anti López Obrador, como el Reforma o como otros, pues se entiende, pero a mí me llama la atención, pues, cómo nunca, en esta etapa no le ha reprochado lo mismo a las televisoras,
que sí fueron abiertamente o que sí le pegaron abiertamente durante mucho tiempo, y ahorita como está aliado con las televisoras, pues las críticas son mínimas o prácticamente nulas, ¿no? Entonces yo creo que no se puede valorar la función de los medios de comunicación pues al contentillo o al calor del momento político que viven ciertos personajes, porque si ese va a ser nuestra tabla para valorar los medios, pues estamos perdidos. Y al mismo tiempo, pues como bien lo mencionas, Alberto, pues el modelo periodístico en México está completamente en crisis. O sea, ¿de qué se deben de mantener los medios? Si es malo que te financien las empresas privadas, desde cierta perspectiva de algunos sectores en Twitter, por ejemplo, es malo que te financie el gobierno, es malo que te financien organizaciones internacionales. Entonces, ¿de qué nos vamos a financiar? Porque al mismo tiempo la gente no está tan dispuesta a pagar por contenidos, o al menos no en una cantidad suficientemente amplia que permita la supervivencia de muchos proyectos. Y los pocos que se están manteniendo por esta vía, pues son más casos heroicos a una situación estructural. Como a que el modelo funcione, ¿no? Pues esos son más, excepciones que una regla generalizada. Claro. Sí, pero ¿sabes qué? Perdón, sí, iba a agregar solo algo. Creo que también, digo, lo vemos mucho con López Obrador, porque, bueno, pues todos los días está en la mañanera y todos los días se enfrenta quizá a los medios, pero es algo, o sea, denostar a los medios últimamente es como está de moda en los políticos, ¿no? Es decir, o sea, no solamente López Obrador, ¿no? O sea, lo podemos ver con Alfaro, ¿no? O lo podemos ver con Cabeza de Vaca, lo hizo, ¿no? El propio Bonilla, o sea, vamos por estados y todos están sobre los medios terriblemente denostándolos porque no están, digamos, a su favor, ¿no? Claro, hay un periodismo que evidentemente está golpeteando, ¿no? Y ese es por el que tiene una diferencia, pero el otro periodismo que sí trata de ser lo más imparcial posible, pareciera que es el que está mal, y yo sí creo, o sea, como Rompeviento, pues es el que, como lo dices, Manuel, están sobreviviendo, ¿no? O sea, milagrosamente, porque la gente también quiere escuchar, o sea, otras posturas que no estén en lo blanco y lo negro, ¿no? Desgraciadamente, pues, el propio López Obrador y otros políticos nos han puesto eso, o sea, la vara del blanco y negro, y no, la vida son en grises, entonces hay que empezar a contar también esos grises, ¿no? Que son complicados. Perdón. Fíjate que, sí, no, y fíjense, ayer también comentábamos un poquito, y ahorita lo amplío tal vez, pero también me parece que es valioso que los medios de comunicación también pongamos las barbas a remojar, ¿no? Porque todo es si el presidente lo dijo bien, lo dijo mal, si está abusando de poder, si no, etcétera, si usa la mañanera para golpear, si no, véale usted el ángulo que sea. Pero también otros medios, así como hay una sacralización a ser crítico del presidente, pues se te viene también un enjambre ahí de ataques y descalificaciones. Nada más revisa pues el chat, Ernesto, nada más el chat. Pues también con periodistas como Carmen Aristegui, que también se convirtió en que no podías hacer críticas, ¿no? Y yo ayer comentaba, ¿no? Que en el proceso electoral, en este último, pues sí sentíamos algunos que había un desbalance en sus espacios comentaristas, pues un 80-20, ¿no? Un 20, nada más tenías ahí 3 personas de los comentaristas, Fabricio, Lorenzo y Ana Lilia, que Ana Lilia un poco más neutral en ese sentido, pero tenía solo 2 comentaristas que defendían al presidente y todos los demás que estaban en contra del presidente, y algunas líneas editoriales que el propio grupo cercano de periodistas que estaban y estábamos ahí, pues tú lo veías y son temas que no se podían hablar, ¿no? Oye, pues es que, no, pues es que sí la línea está muy a la derecha, pues qué onda, qué está pasando, pero no se podía decir, ¿no? Y creo que también, pues son temas que también se tienen que abrir, ¿no? También se tienen que abrir, y también como medios de comunicación,
pues ahora, como bien decías, Manuel, al inicio de tu intervención, también, pues en este tiempo y en estos tiempos, pues sí, ahora hay una revisión del trabajo periodístico, estamos bajo el observatorio ciudadano, ¿no? Donde pues también nos cuestiona, nos increpa, a veces de manera ofuscada, a veces de manera estructurada, y que finalmente, pues yo finalmente sigo celebrando que sucedan, que estemos viviendo este momento. Creo que también hay un gran sector de la población que en la mañanera pues empezó a politizar por vez primera. Y entonces hay inercias o timings políticos o juegos políticos que se manejan entre los medios de comunicación que luego no entienden, que no se entiende, ¿no? Porque pues está aprendiendo cuál es la dinámica de los medios de comunicación, de los periodistas, de la clase política, así como el presidente se plantea en una mañanera y hace una exposición no solamente de quiénes robaban, sino cómo robaban, cómo eran los robos a la nación, y que pues la gente dice, caramba, pues ¿qué es esto, no? Pues esto no sabía. Y hay también una especie de novatez, y también novatez de parte nuestra, ¿no? Pero creo que es una mezcla de distintas cosas. No sé qué opinas ahí, Manuel. Pues es que este inédito nivel de politización de la audiencia está generando pues que ni los mismos medios sepamos muy bien cómo reaccionar ante estas nuevas exigencias, y por otro lado pues también muchas veces son desproporcionadas también con el debido respeto a ciertos sectores de la audiencia, porque no corresponden con la realidad, responden a un sentimiento popular que está muy en efervescencia, muy a flor de piel. Es una sociedad muy lastimada, la mexicana, durante décadas de proyecto neoliberal, pues ha dejado muchas heridas que siguen abiertas, y esto explica también pues el nivel de confrontación continua que existen en los medios de comunicación. Pero yo sí soy de la idea de que pues hay que ser más sensatos y más certeros en nuestros señalamientos hacia ciertas cosas, ¿no? Y también debe de venir esta sensatez de los medios de comunicación, porque pues yo he escuchado por ahí algunos periodistas, algunos medios de comunicación que usan términos inadecuados también para referirse al momento en el que está México actualmente. Ahora, el término fascista, por ejemplo, se utiliza con una facilidad que a mí me parece pues notable, ¿no? Tanto por parte de la audiencia como por parte de algunos analistas o algunos periodistas, y con términos como Estado, golpe de Estado, dictadura, se usan de manera muy a la ligera, de manera muy irresponsable para tratar de exaltar un sentimiento hacia ciertos personajes o hacia ciertas causas o hacia ciertas ideologías. Pero esto no, el usar inadecuadamente estos conceptos o estas palabras nos está llevando también a ensuciar mucho el debate público. Yo creo que se necesita también que los medios no solo analicen la coyuntura, sino que se expliquen más a fondo qué implican todos estos términos, estas ideologías, para poder tener unas coordenadas más completas o más concretas de qué estamos discutiendo, y elevar el nivel del debate. Ahorita todavía se queda mucho en el ofuscamiento, que es lo de hoy, ¿no? Siempre alguien se indigna por X o Y situación, a favor o en contra del presidente, el mismo presidente se ofusca, en los medios de comunicación se ofuscan también. Entonces todavía creo que necesitamos transitar o pasar de este ofuscamiento continuo hacia críticas más elaboradas, con mayores argumentos, o sea, porque tanto hay muchos aspectos que criticarle estructuralmente al gobierno en turno, como también a los medios de comunicación. Es decir, nadie escapa de la crítica y el debate, y eso me parece muy sano. Lo que sí me gustaría ver es que se eleve las coordenadas de ese debate y de esa crítica, porque mientras no salgamos del círculo vicioso del ofuscamiento en redes sociales, pues vamos a seguir discutiendo pues en un nivel que aporta poco. Y te quisiera pedir tu opinión.
Alejandro, con un elemento adicional que me parece importante, a ver cómo lo ves. Hay que reconocer que tenemos un gobierno y un presidente distinto, Sí, claro. muy distinto a otros. O sea, aquí Sí. yo, ahí sí me consta que no hay, al menos no me ha tocado a mí saber, y yo creo que no va por allí, de que exista una maquinaria para censurar y para tratar de echar a los críticos. Esto no ocurre aquí. Y se olvida muy fácilmente en esta discusión, este debate de ofuscamiento, que tiene todos los matices que dice Ernesto, coincido, hay mucha novatez también de la audiencia en ese sentido. Hay también como una exigencia de que se cumpla lo que siempre se quiso que se cumpliera y que no se podía, porque no había esta apertura ni disposición a que se debatiera también esto. Entonces es importante también hacer este matiz. El presidente López Obrador se le ha acusado de autoritario, lo que ustedes quieran, pero ahí sí, para que vean, pues están en otro lado, porque no, nada más basta recordar a los presidentes anteriores. A mí me consta, a mí este sujetito, que ya no voy a decir su nombre, pues hizo todo lo posible para que me echaran de la BBC, y cuando la BBC le dijo, ¿qué te pasa, calabaza? Pues, ¿con quién crees que estás hablando? Mira, ahí. Pero esto ya no ocurre, no lo ves. ¿Tú cómo ves? No, en efecto, o sea, eso no pasa, digo, lo que hemos visto de pronto de ciertos periodistas que dicen, no, es que nos censuró López Obrador y nos fuimos, no, o sea, nadie lo censuró, o sea, yo creo que han sido incluso sacrificios de la propia empresa, ¿no? En donde no les acomodaba, donde más bien vieron intereses, ¿no? Y dijeron, ¿sabes qué? Te me vas porque tú me estorbas, ¿no? El caso de Loret, ¿no? Por ejemplo, pero pues que terminó siendo ahí, ¿no? Se quiso ser una víctima, etc., ¿no? Se Entonces, volvieron desechables. Claro, y por supuesto, Alberto, lo que tú dices es fundamental, o sea, es decir, tampoco estamos viendo a este presidente autoritario o dictador o facho. Yo creo que hay una mediocridad en el medio periodístico en donde ni siquiera se saben de los conceptos. O sea, yo me he sentado con periodistas y le digo, ¿y qué es el neoliberalismo? Puta, no sabes las cosas absurdas que contestan, ¿no? O incluso he estado con mujeres y que les digo, oye, a ver, ¿y el feminismo por dónde va? Y también me dan unas cosas verdaderamente así trastocadas, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con nosotros, es decir, hay una mediocridad de los periodistas deberíamos de acudir a la academia, deberíamos de estudiar más, deberíamos de leer más, pero pues como siempre estamos desde nuestra altura, desde nuestro ego y diciendo, bueno, pues es que esto es, así tiene que ser, pues creo que eso nos hace mucho daño como periodistas, ¿no? Es decir, yo sí creo que esta parte, esta ignorancia a veces, porque los periodistas, yo lo veo luego que nos quedamos mucho, digo, yo me incluyo, por supuesto, en esa mediocridad. Los periodistas a veces nos quedamos solamente en la primera capa, ¿no? Y no vamos más allá. Yo, por ejemplo, ahora he estado leyendo un libro no lo voy a decir, no voy a decir nada porque no me quiero meter en problemas, pero estoy leyendo un libro en donde me promete algo, donde me dice, vamos a hablar del narco y el machismo. Y yo, ok, súper bien, ¿no? Y me pongo a leer las 700 páginas y no hay nada de machismo. Yo digo, puta, no, o sea, pues quién sabe por qué dice que va a hablar del narco y el machismo. Yo solamente estoy viendo narcos con sus mujeres y no veo nada del machismo. O sea, de verdad, lo digo en serio. Ahora sí que no aprendes la lección, mi querido Almazán. Sí, claro, me aventé todo el libro porque, bueno, mi esposa, ella estudia la narcoliteratura, estudia los narcos, estudia las masculinidades de los narcos, entonces, bueno, pues ella compró el libro porque pues, le interesaba. Y al final ella me dijo, oye, está muy buena la información, pero bueno, pues no hay nada de machismo, no hay nada del feminismo, ¿no? Y es ahí donde creo que estamos medio trastocándonos nosotros como medios, o sea, tratamos de decir, no, es que sí, este es un reportaje ecológico, este es un reportaje que tiene que ver con el género, etc., pero realmente no entramos como debe ser, ¿no? O si vamos a hablar de estas cosas del género, bueno, la academia ha estudiado ya desde hace 20 años el género, ¿no? Pues vamos a la academia, vamos a leer a Sayak Valencia, vamos a leer a todas estas feministas, a Rita Segato, etc., a todas estas feministas de la academia que están contando y que ya nos dijeron por qué surgen estas violencias con las mujeres y los narcos, ¿no? Pero a veces los periodistas llegamos así como diciendo, yo te la cuento porque yo lo descubrí. No, o sea, ahí ya está. Y ese también es nuestro problema, porque damos por sentado muchas cosas que ya existen, pero que pues, con nuestra propia ignorancia, como no leemos, pues llegamos y creemos que estamos descubriendo el hilo negro. Esa parte también creo yo que es fundamental para la autocrítica de los medios de comunicación, pero no existe, no la hay. Hoy todos son aliados, hoy todos, ¿no? Y también con los hombres, pues tampoco se puede de pronto hablar de las masculinidades, porque pues no, pues ellos son aliados y ellos
ellos se han portado bien toda la vida, ellos no son acosadores, entonces tampoco se puede, ¿sabes? O sea, no se puede realmente tener una buena discusión con un medio, porque todos tenemos que sacar, pues básicamente de nuestros bolsillos, pues un poco la basura que hemos tenido, ¿no? A través del periodismo. Es decir, hemos convivido con el poder y eso es algo que, por ejemplo, el presidente López Obrador critica, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué estos güeyes se acuestan con el poder? Claro, y tiene razón, ¿por qué tenemos que acostarnos con el poder? Ellos no son nuestros amigos, al contrario, nosotros como periodistas somos los que tenemos que estar cuestionando el poder y entre ello, pues también vamos a cuestionar el poder de López Obrador, que esa parte, pues es donde el presidente no le entiende, ¿no? Pero, pues bueno, eso es lo que más o menos piensa ahorita, ¿no? Pues gracias, mi querido Alejandro. Pasando, si les parece bien, mi querido Manuel Hernández Borboya, 3 años del presidente López Obrador. Ahora sí que hace rato decíamos Alberto Nájar y yo, pues es el sexto informe de gobierno, porque es un presidente que da 2 informes por año, por lo menos, más los informes cada mañanera. Y el de las primaveras también, son 3 al año. 3 al año, ¿no? Entonces, en luces y sombras, Manuel Hernández Borboya, de este periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy vamos a tener, o sea, sin duda alguna, no solamente el Zócalo, el centro histórico va a estar lleno, pues. Retacadito, o al menos así lo esperamos. Pues a mí lo que creo que es de lo más destacable, pues es el repunte que ha tenido en todas las encuestas de aprobación ciudadana de unos meses a la fecha. Es decir, es muy claro, pues, cómo sí le pegó la pandemia en algún momento, o muchas de las mediciones muestran su momento de popularidad más bajo, en lo más álgido de la pandemia, pero cómo se ha levantado pues prácticamente a los niveles que tenía al inicio del sexenio, que no es poca cosa. O sea, todas las expectativas que se hicieron con López Obrador a principio de su mandato, pues ahorita la gente tiene niveles de aceptación muy, muy similares a como empezó. Y eso pues es una cosa atípica. Creo que eso es de llamar la atención, más allá de que pues sigue habiendo pendientes muy grandes en este sexenio. Uno es el tema de la seguridad pública, que pues todavía no vemos un resultado concreto, ¿no? Por ahí a lo mejor un cambio en la tendencia de cómo venía al alza el número de homicidios, cómo se ha relativamente estabilizado o hemos entrado en una meseta con una ligerísima tendencia a la baja, pero que todavía está muy lejos de poder cantar victoria en ese terreno, y que pues en los próximos 3 años se ve complicado que pueda revertir esta situación. La parte económica, bueno, pues lo de la pandemia fue todo un cataclismo en lo económico, que es muy difícil valorar la labor de este gobierno en esos términos, pero creo que donde también pues ha quedado de ver es en la lucha anticorrupción, que fue fue su principal bandera de campaña, y que pues hemos visto pues unos poquitos avances, pero muy cortos respecto a las expectativas que muchos se habían generado o que muchos teníamos de que iba a ser un combate a la corrupción en el que se iban a caer algunas piezas clave, por lo menos, ¿no? Hemos visto ahí como que a regañadientes, pues tuvieron que regresar o meter a la cárcel a Lozoya y alguno que otro personaje por ahí, pero no ha terminado de cuajar esta lucha anticorrupción, que creo que es otro de los grandes pendientes. Y de ahí yo sí veo algunos avances significativos en lo estructural, el hecho de que ahora los ricos y las grandes empresas que durante mucho tiempo no pagaron impuestos, pues ahora hayan tenido que meter en cintura en el régimen fiscal. Me parece uno de los logros mayores de esta administración. El ámbito laboral, cómo se echó atrás el outsourcing, se subió el salario mínimo, muchas reformas y cambios en lo laboral, me parece que son de los grandes aciertos de este sexenio, junto con los programas sociales, que a final de cuentas pues son la base o lo que le ha permitido maniobrar políticamente a López Obrador frente a los grupos de las élites. Es decir, mientras las élites le han apostado a un continuo golpeteo desde arriba, López Obrador les ha ganado la partida desde abajo, repartiendo dinero entre los sectores más necesitados de la población,
lo cual le ha dado un nivel pues de maniobra política que pues tiene las encuestas en los niveles que las tiene, y esta capacidad de movilizar a la gente o a las grandes masas es algo que no ha perdido López Obrador, o sea, sigue manteniendo ese toque, y es algo que no han entendido en el bloque opositor. Es decir, por más que se desgarren las vestiduras y critiquen y que están pues en la lógica del berrinche y del sombrerazo, no han comprendido que estos altos niveles de popularidad del gobierno pues se explican por algo, o sea, no son de a gratis que estén tan altos los niveles de aprobación de López Obrador, y se debe pues a la atención que se le ha dado a los de abajo. O sea, aunque a muchos les cueste mucho comprender esta situación, así es. O sea, por más que las élites todos los días tengan una crítica desde su privilegio, pues la realidad es que pues sí, esta atención o esta carácter popular del actual gobierno y del actual presidente, que como lo decía Alberto, pues es un presidente diferente a los que nos habían tocado en mucho tiempo, pues ha provocado pues, que se genere todo un movimiento a su favor. O sea, yo nunca había visto un presidente con tanto arrastre popular a mediados de su sexenio. O sea, es impresionante lo que estamos viviendo en México, y creo que también hay que dimensionarlo en su justa magnitud, porque no es un hecho que se dé a menudo, este arrastre popular que tiene el presidente, que se explica por algo. Y creo que también es reconocimiento al trabajo que ha tenido López Obrador, porque puede estar de acuerdo, ¿no?, con algunas de sus decisiones, de sus posturas y demás, pero es un presidente que trabaja de sol a sol, de lunes a domingo, y eso creo que también pues se ve reflejado en todo esto. Sí. Las encuestas en los últimos días, semanas, coinciden todas en darle más de 60%, algunos como hablan hasta de 68%, creo que alguna por ahí hablaba de 76% de respaldo. La excepción, claro, es Reforma. Hoy Reforma pues se vio medio raro, no sé qué piensas, Alejandro, pero pues de pronto dice, no hay popularidad, está cayendo, y muestra las cifras, y aún en su caída, que menciona Reforma, pues le da 50%. Si eso se traduce, que es el sentido de las encuestas electorales, de medir el número de votantes posibles para una persona o personaje, pues estamos hablando de la mitad del padrón, y la mitad del padrón son como ¿qué? 45 millones de personas. 40, 45, claro. ¿Cómo ves el tema, mi querido Alejandro? Sí, a mí de todo me llama la atención también las encuestas, ¿no? Como bien lo dice Manuel. No, evidentemente no la del Reforma, ¿no? Pero sí las otras que estuvieron circulando y que te hablan desde 63 puntos hasta 71. Digo, yo no vi esta de que dices de más de 70 y tantos, pero me sorprendió. Empecé a revisar también pues cómo habían estado los otros presidentes, y salvo Carlos Salinas, ¿no?, que tenía en este momento 75 de popularidad, o 85, algo así, pero yo digo, bueno, claro, Salinas nos estaba vendiendo que íbamos al primer mundo. Entonces, pues la verdad es que también la mayoría de la clase media y la clase rica, pues estaba contento con... Pero hay que revisar, perdón, Alejandro, y el matiz que hizo Manuel me parece importante, porque una cosa es que una encuesta que se hace en quién sabe qué sector de la población de un nivel de 200%, y otra es que tú lo veas en cada recorrido del presidente López Obrador. Pero mira, supongamos eso. Obviamente a mí se me hace y digo, no, o sea, digo, Salinas estaba en un rollo que nos metía al primer mundo. No, con López Obrador es otra cosa. De hecho, yo digo, a ver, negar que ha cambiado, la verdad, algo en México es estar pensando con el hígado, porque sí ha cambiado. Es decir, estructuralmente hay un cambio. ¿Cuál es? Pues ir a la sociedad pobre, al pueblo, y olvidar, o sea, sí, a lo mejor olvidarse un poco de la clase media y adiós, quitarle los privilegios a los ricos, ¿no? Y sí, en efecto, ha cometido errores Andrés Manuel, por supuesto, de los que no se ha hecho responsable, por supuesto, pero aún así, la calificación o lo que la gente está viendo de López Obrador, porque somos un país pobre, es que los está ayudando. Y es que sí hay o sea, que sí está modificando. Claro, Andrés Manuel dijo, se acabó el neoliberalismo así con un chasquido de dedos. No, esto es complicado, el neoliberalismo no se va a acabar, pero sí le puedes poner ciertos diques, ¿no? Y creo que eso es lo que ha estado haciendo López Obrador en estos 3 años. Ha estado medio
poniéndole ciertos muros a ese neoliberalismo tan salvaje y que obviamente pues le conviene a las clases de arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que AMLO llega hoy ahí al Zócalo para poder mostrar esa fuerza que pues quiere para la revocación del mandato, fuerza porque pues este año, al igual que los últimos dos, han sido de un golpeteo político terrible, y va por fuerza para sus bases, ¿no? Por supuesto, para decirles, aquí estamos, o sea, este es el gobierno del pueblo y hay que celebrarlo. Y yo creo que hoy se va a llenar el Zócalo, o sea, a pesar de toda la mala vibrosa de la oposición, se va a llenar. Digo, yo voy a ir, ¿no? O sea, yo gustoso voy a ir, ahí con mi mascarilla, voy a ver qué onda, ya platicaremos, pero yo creo que viene, o sea, creo que el reto para AMLO los siguientes 3 años es que perdió la clase media y es volvérsela a echar en el bolsillo, ¿no? O sea, sí, seguir trabajando con las bases, con el pueblo, pero creo que tiene que voltear hacia la clase media en los siguientes 3 años, a lo mejor con la seguridad, a lo mejor con un apoyo económico, no sé, pero tiene que hacer algo por una clase media que ha estado perdiendo constantemente. Digo, lo vemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Quizás donde yo lo noto más, ¿no? Cómo se ha ido esta clase media. Sin embargo, cuando volteo y veo las encuestas y veo todo el mapa en donde la popularidad del presidente es altísima, también digo, puta, no, pues, o sea, va a costarle un poco a la oposición realmente quitarle adeptos a López Obrador, ¿no? Por ahí. Gracias, Alejandro. Manuel, el tema de la inseguridad es, desde mi punto de vista, el gran y enorme pendiente que sigue teniendo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé si compartes esa mirada, y el otro planteamiento, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, los logros emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va de su sexenio? En cuanto al reto de la seguridad, sí, yo de hecho recuerdo muy bien que durante las campañas López Obrador decía que era el tema que más le preocupaba, porque él más o menos, él decía que tenía claridad para resolver el tema económico, sabía por dónde entrarle, pero el tema de la seguridad sí, él mismo lo reconocía que no sabía si lo iba a poder lograr, y hasta ahorita pues no hay un resultado claro y contundente en este aspecto. Digo, también hay que entender que son temas estructurales y que pueden tomar muchos años. O sea, el nivel de descomposición social con el que tomó el país en 2018 no es poca cosa, que eso también hay que decirlo y hay que dimensionarlo adecuadamente, porque ahora vemos muchos reproches contra López Obrador por los niveles de inseguridad, que son algunos de los niveles más altos de asesinatos del sexenio. Pues sí, pero pues ¿en dónde agarró el país con unos niveles altísimos que pues ahí se han mantenido, ¿no? Estamos alrededor de los 2.500 asesinatos al mes, que no son poca cosa, pero pues obviamente pues hay que entender qué fue lo que causó este desastre y en dónde estamos ahora, ¿no? El momento de ahora es muy diferente a como, por ejemplo, el presidente favorito de Alberto tomó el país en 2006, en un contexto muy, muy distinto, que pues nos tiene metidos en esta situación. Entonces yo creo que el tema de la seguridad, pues si bien es cierto que no hay logros, digamos, tangibles en este aspecto, pues hay que entender que es parte de un fenómeno y de un proceso social y político más amplio que no necesariamente se va a solucionar en este sexenio. Sí nos gustaría ver que por lo menos hay pues una tendencia más clara a la baja, que todavía tampoco termina de consolidarse, está ahí medio con pincitas agarrada, ¿no? Entonces sí nos gustaría ver que al final del sexenio por lo menos fuera más consistente esta tendencia de frenar la violencia. Y en cuanto a los logros emblemáticos, yo creo que son los programas sociales, definitivamente eso es lo que ha sido un parteaguas. Y López Obrador lo sabía muy bien, por eso en la primera mitad de su administración empezó a consolidar los programas sociales que él sabía iban a ser su fortaleza para otras batallas políticas en la segunda mitad del sexenio, cuando ya se jugara la sucesión presidencial.
y creo que hasta ahorita pues es irrefutable que le ha dado éxito, pues ahí están los niveles de aprobación, volvemos a lo mismo, y creo que también en el ámbito laboral han habido grandes aciertos, y en la política fiscal, yo serían como los tres logros más contundentes de López Obrador desde mi perspectiva, aunque en los pendientes, pues también yo, por ejemplo, sigo esperando aunque sea esbozo de una política de desarrollo industrial, porque al final de cuentas no van a cambiar la situación económica si no hay un modelo de industrialización, o por lo menos un esbozo. Yo entiendo la difícil situación de la pandemia y demás, pero sí me gustaría ver también que hay alguna perspectiva hacia el futuro en este aspecto, que creo que México en general está muy, muy rezagado, y uno esperaría de un proyecto que se define como antineoliberal, pues precisamente, aunque sea un esbozo de una política industrial. Yo creo que son como algunas de los pendientes, y en la parte emblemática pues ya cité estos, y los proyectos de infraestructura, digo, que nos guste o no, pues todo parece indicar que muchos de ellos, quizás salvo el Tren Maya, van a estar concluidos a finales del sexenio, y aunque podamos compartir o no en algunos casos, yo por ejemplo tengo mis reservas con el Tren Maya precisamente, pues creo que también van a ser un referente obligado en el futuro cuando hablemos del sexenio de López Obrador. Así es. Además de este planteamiento que formula Ernesto, también quisiera una opinión tuya, Alejandro. Yo te quiero también pedir otro comentario. El presidente López Obrador habla con mucha frecuencia de que ya se sentaron las bases para la transformación definitiva del país, e insiste en que ya no se va a poder revertir, o que sería muy, muy difícil en sus avances para la cuarta transformación, como le menciona. ¿De veras? ¿Tú lo ves así? ¿Ya estuvo? ¿Ya está todo listo para que ya no se mueva lo que se ha construido? No. Digo, yo creo que el presidente lo dice en un discurso, pero la verdad es que falta, ¿no? O sea, la derecha, lo sabemos, son capaces de todo, ¿no? O sea, y si además se apoderan del poder judicial, del legislativo, no, pues, o sea, va a tener, o sea, ahora sí que cercado el presidente, ¿no? Entonces, no, yo creo que todavía falta más. Está bien para como un discurso de ánimo, como de, vamos bien, y para sus huestes, ¿no? Pero creo que en una realidad no, hace falta mucho, o sea, todavía hace falta algunas reformas estructurales para que realmente sí se les complique un poco más a la derecha. Y fíjate, yo coincido con lo que dice Manuel, o sea, me parece que a mí las tres cosas que me parece que son muy buenas de este sexenio, de lo que lleva AMLO, son los salarios, son el cobro de los impuestos, o sea, bueno, el aumento de salarios, el cobro de impuestos, y en efecto los programas sociales, que terminaron sustituyendo a la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción terminó en segundo plano, como bien lo dice Manuel, y hoy creo que que las tres cosas donde la gente todavía está buscando y que pueden ser los hoyos negros de AMLO son en efecto la corrupción, la seguridad y la migración, ¿no? ¿Por qué la corrupción? Porque si bien es cierto, pues ahora sí que la bandera de López Obrador, pues bueno, pues lo hemos visto y lo hemos platicado aquí, de cómo esa corrupción, pues realmente no, con la corrupción de arriba no se ha metido tanto, ¿no? Entonces ahí es donde creo que nos está quedando a deber un poco el presidente. Ojalá que en estos últimos 3 años haya una nueva política, o sea, una política distinta de la migración, que ojalá puedan ahí negociar con Biden otra cosa. Y en la seguridad, pues tanto la seguridad pública, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública, como pues, el Ejército, la Marina y el propio Poder Ejecutivo tengan algo que ofrecernos para empezarnos a sentir realmente seguros, ¿no? Que obviamente, como lo dice Manuel, es muy complicado, porque bueno, pues llegaste a una casa hecha un desastre, pues bueno, como no, o sea, de un día para otro no podías controlarlo, ¿no? Y hasta eso no se le ha desbordado tanto los muertos como se preveía, o sea, es decir, son muchísimos, es muy grave, pero podría ser todavía mucho más grave, ¿no? Y lo de la corrupción, ojalá que pueda retomar este camino de la corrupción y que sus funcionarios realmente actúen contra estos corruptos, ¿no? Que el pueblo está enojado con esas personas. Manuel lo ha dicho muchas veces aquí, ¿no? ¿Para qué fuimos a esa consulta, ¿no? Contra los expresidentes y no ha pasado nada, ¿no? Y pareciera que estamos ahí como a la espera de en qué momento, en un momento político, el presidente López Obrador va a decidir hacer justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que
Esas son las cosas que para mí ha fallado, pero sin duda yo hoy, por supuesto que estoy más en positivos hacia López Obrador, ¿no? Sin dejar de mencionar que pues, evidentemente hay muchos problemas todavía, hay cosas en las que ha fallado, ¿no? Hay situaciones en las que se ha equivocado terriblemente, pero pues con todo, creo que eso, para mí su aprobación pues tiene más positivos que negativos, ¿no? Ya, gracias Alejandro y gracias Manuel Hernández Borbolla. Yo nada más cerraría también comentando que el tema de violencia, inseguridad, pues yo entiendo una parte que dice, bueno, sí, no se va a resolver en 3 años ni en un sexenio, sí, pero eso también luego, que es un argumento que luego hay en defensa del presidente, que dice que quiere que lo resuelva en 3 años, no, pero hay cosas que sí puede hacer y sí se pueden modificar para, pues, paliar un poco, ayudar a muchísimas poblaciones que están en el abandono, así en su literalidad, y nosotros lo podemos ir y ahí a campo y constatar, y que pues no hay una atención, me parece, adecuada. Creo que a mí uno de los temas que más me preocupa es la falta de autocrítica del presidente en materia de la decisión sobre la estrategia de seguridad nacional, de seguridad interna para el país. Fíjate, O sea, por ejemplo, no se le ha dado la dimensión, si no hay alguno que otro medio que andamos ahí sacando el tema, se llegó a 95,000 desaparecidos. No es un asunto menor, ¿no? Estamos recién publicando una serie de reportajes y hay, Manuel, Alejandro, lo podemos ver, de veras se los juro, lo podemos ver en campo. Sí hay cosas que se pueden hacer, por lo menos para parar masacres, para parar situaciones que pasan no solamente en Tamaulipas, en pueblos indígenas. O sea, hay cosas mínimas y estratégicas que se pueden hacer y no se están haciendo. Tengo la impresión que la información que le están dando de lo que está sucediendo en terreno, en campo, pues sí. no es certera la que le están dando. Fíjate que lo que me gustó mucho de los dos reportajes que estás presentando ahí en Rompeviento, ¿no? O sea, te pasaste ahí en Tamaulipas y anduviste recorriendo y todo. Y algo que lo que pensé es, claro, o sea, se pueden hacer cosas mínimas, pero creo que la estrategia también está medio concentrada en los 15, 20 municipios más violentos. Y dices, no, o sea, hay otros municipios que no son violentos, pero que están abandonados por el gobierno y que en efecto, como dices, Ernesto, me parece que solo con cuestiones de pronto hasta mínimas, ¿no? Se podría solucionar muchos de los problemas de seguridad que viven en hoyos negros como Tamaulipas, ¿no? Y bravo por lo que hiciste. La verdad es que gente, o sea, no todos vamos a Tamaulipas, ¿no? A pisar. Así que felicidades por ese reportaje, Ernesto. Y digo, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor hay muchas zonas en abandono, pero también, ojo, tienes un problema estructural de falta de fuerzas de seguridad. O sea, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional hay hoy? El déficit con el que se tomó esta administración, ese asunto, pues es grandísimo. No había ni siquiera bases en muchas de las localidades donde se necesitaban. Entonces, sí, yo entiendo que si hay abandono. Yo también lo he comentado, sobre todo en el tema Michoacán. A mí es el que más me parece notable por el nivel de enfrentamientos que hemos visto en los últimos años y por el nivel de ausencia de estas fuerzas de seguridad en una zona que yo considero prioritaria, como sí lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Zacatecas. Ahí no, cambió la cosa respecto a lo que había sido Michoacán, ¿no? Pero también pues hay un déficit muy grande en el que deben de intervenir otras áreas del Estado. ¿Dónde está el Congreso, por ejemplo, legislando sobre este tema? ¿Dónde está la reforma del Poder Judicial, que también yo creo que es un logro o una propuesta que empezó López Obrador, pero que también pues se ha quedado muy rezagada? Es decir, hay temas el papel de los gobernadores.
Sí, digo, el papel de los gobernadores pues ha ido cambiando ha ido cambiando el régimen político en México, ¿no? Es parte del proceso, pero sí creo que estructuralmente pues hay situaciones del Estado mexicano que no les va a poder resolver un presidente en un sexenio, entonces también hay que ser, pues tratar de medir desde una lógica más amplia, pues los alcances, aunque yo coincido, pues que hay muchas zonas muy abandonadas, pero eso no veo prácticamente cómo revertirlo fácilmente. Yo entiendo esta parte que señalas y la crítica que estoy haciendo es precisamente también desde la parte estructural, desde esta macrocriminalidad, no solamente en lugares aislados o si no había las condiciones, ¿no? Por ejemplo, sobre la presencia de la Guardia Nacional, pues la tenemos muy monitoreada, campamento por campamento, en algunos estados de la República Mexicana, ¿no? Y de hecho, hablando con algunos mandos de ahí, ¿no? Entiendo perfectamente la complejidad y el enorme desafío. Más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, hay algunos puntos que son urgentes y que sí hay manera de ayudar a la población y que me parece que el diagnóstico que le están dando algunos mandos en materia de seguridad nacional, algunos mandos de Fuerzas Armadas, no está siendo real o adecuada en algunos puntos, y de hecho también lo hemos abordado también con Jorge Luis Sierra Guzmán, otro especialista en Fuerzas Armadas y seguridad interna y seguridad nacional. En el marco de toda esta complejidad, pues hay, me parece que mucha reticencia a escuchar la crítica o algunas observaciones o sugerencias por parte del presidente López Obrador. Esa es mi impresión ahí. Sí, porque además hay varios temas en los cuales la respuesta hasta ahora no parece la más adecuada. A mí me preocupa mucho la creciente presencia de militares en tareas que corresponden a civiles. Se puede argumentar que los civiles han fallado y que están muy sujetos a la corrupción. Y el tema y la medicina pues, puede considerarse como de emergencia, una terapia de shock. El tema es que el presidente López Obrador se va en 2024. El carisma y el control y el respaldo que tiene el presidente de las Fuerzas Armadas y por lo mismo la capacidad de control, eso no se hereda. Y ahí es el riesgo. El problema no es que tengas a los militares fuera de los cuarteles, el problema es cómo los regresas. Sí, y ese me parece que es el punto. Ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que digo, está muy sabroso. Podríamos seguir un rato, pero ya tenemos a nuestro siguiente invitado esperando. Entonces, de mi lado, les agradezco, Manuel, Alejandro, que está allá. No, al contrario, muchas gracias y sobre todo pues, a la gente que nos escucha, ¿no? Siempre. Gracias. Un saludo y un abrazo para todos. Y gracias también por el nivel de análisis y de reflexión que siempre es nutritivo para todas y para todos, y esperemos que para usted que está escuchando este tipo de mesas y de debates y de análisis y discusión, pues le sea útil para que se forme usted su propio criterio. Pues gracias, Manuel, Alejandro, un fuerte abrazo. Cuídense. Venga, gracias. Venga. Bye. Hasta luego.